En el presente video continúo con la explicación de la tarea número 3. El quinto punto nos dice: halla el valor absoluto y represéntelo en la recta numérica de estos incisos. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el inciso B. El inciso B nos dice lo siguiente: el valor absoluto de menos 2. Entonces, el valor absoluto de menos 2 sabemos que es 2. Ahora vamos a representar todo el ejercicio gráficamente en la recta numérica. Entonces, vamos a hacerlo a este lado. Entonces, lo primero dibujamos una recta. Dibujamos una recta. ¿Okay? Entonces, ahora dibujamos el 0 acá y vamos a ubicar el número que está dentro del valor absoluto, que en este caso es menos 2. Menos 1 y menos 2. Teniendo en cuenta que el valor absoluto es la distancia que hay entre un número y 0, entonces vamos a contar esa distancia que hay así. Entonces hay 1 y 2. Y luego decimos que el valor absoluto de menos 2 es igual a 2, porque esa es la distancia que hay de 0 hasta menos 2. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para cada uno de los incisos. Determinar el valor absoluto y luego hacer la representación gráfica con la recta numérica. Esto, ¿ok? Así tal cual. Vamos a hacer uno que es un poco más complejo, que requiere la eliminación de paréntesis. En este caso, el inciso K. Entonces vamos a hacerlo en la parte de abajo. Entonces vamos a sacar acá, vamos a hacerlo acá. Ok, entonces vamos a copiar el inciso tal cual está. Entonces, valor absoluto de menos, abrimos paréntesis, menos, otro paréntesis, menos 1, ¿cierto? Vamos así y así. Ahora, recordemos que para eliminar paréntesis lo hacemos de adentro hacia afuera. Entonces, se tiene lo siguiente. Entonces, esto es igual a valor absoluto de menos. Entonces, vamos a eliminar este primer paréntesis. Entonces, decimos menos por menos da más. Entonces, nos da 1. Cerramos paréntesis y cerramos valor absoluto. Y eso es igual a. Vamos ahora a romper este paréntesis. Menos por más da menos. Entonces, valor absoluto de menos 1. Y esto será igual a 1. Entonces, ¿cómo hacemos la representación en la recta numérica de esto? Como en últimas el número que estaba dentro del valor absoluto era menos 1, después de eliminar toda esta serie de paréntesis, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces vamos a hacer la representación numérica aquí a un lado, la representación gráfica, perdón. Entonces dibujamos igual la recta, colocamos el 0 aquí, el 0, y ubicamos el número que en definitiva era lo que estaba dentro del valor absoluto, que era menos 1. Entonces contamos la distancia desde 0 hasta menos 1, acá hay una distancia de 1, por tanto decimos el valor absoluto de menos 1 es igual a 1. ¿Okay? Entonces yo creo que la realización de estos dos ejercicios sirve como guía ilustrativa para hacer el resto de incisos. Bueno, vamos al punto número 6. Entonces acá tenemos una gráfica. En esa gráfica, entonces a partir de esa gráfica nos preguntan lo siguiente, dice, ¿qué se encuentra a mayor distancia del nivel del mar, el alpinista o el tesoro? Entonces acá simplemente observemos que todo esto es una recta numérica, ¿cierto? Sino que está en forma vertical, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahora es contar la distancia que hay desde el nivel del mar representado por el 0, ¿cierto? El 0 desde el nivel del mar. Entonces, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Y luego, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Es la distancia que corresponde al alpinista. Y la distancia de aquí a aquí, pues será la distancia que corresponde al tesoro. ¿Sí? Entonces, pues tienen que tener en cuenta eso. Dice, ¿cuál es el valor de absoluto de menos 400 y de 400? Entonces, esta es como una interpretación gráfica a partir de una ilustración concreta de lo del valor absoluto. Y en el inciso G nos preguntan, en general, si X pertenece a los enteros, o sea, X es un número cualquiera, ¿cómo son el valor absoluto de 9 y el valor absoluto de menos 9? Entonces tenemos que justificar la respuesta con todo lo que ya hemos trabajado hasta el momento, como con todo lo que hemos trabajado en los
5 puntos anteriores de la tarea. ¿Sí? Entonces esto no está tan difícil. Aquí, antes de pasar al siguiente punto, aquí es importante que tengan en cuenta que tienen que tomar, o sea, hacerla más o menos calcular. Hacen una línea discontinua para ubicar al alpinista. Simplemente eso, más o menos. Bueno, entonces sigamos con el punto número 7. Este punto número 7 lo resolví en el salón, en la primera fila, si no estoy mal. Entonces, pues, vamos a hacer la segunda fila. Entonces nos dicen menos A. Entonces, A es menos 2, ¿cierto? Entonces, pues, menos A será menos 2. Y eso será igual, en definitiva, menos por menos da más, entonces nos da 2, ¿cierto? Menos B, B es 5, entonces pues será menos 5 aquí. Aquí, valor absoluto de A, el valor absoluto, entonces será valor absoluto de menos 2, ¿cierto? Valor absoluto de menos 2, pues ya sabemos que es 2. Aquí, valor absoluto de B, B es 5, pues el valor absoluto de 5 es 2, ¿cierto? Y entonces, valor absoluto de menos A, entonces reescribimos toda la expresión, valor absoluto en menos A es menos 2, entonces lo escribimos dentro del paréntesis, entonces valor absoluto de todo esto, entonces nos queda valor absoluto de menos por menos, da más, por tanto esto es 2, y el valor absoluto de 2 es pues 2. Y en últimas tenemos el valor absoluto de menos b, es decir, el valor absoluto de menos 5, que eso sería 5. Entonces las respuestas en definitiva que deben ir en esos cuadritos, pues yo aquí incluí la operación, es 2, para este cuadrito será menos 5, para este otro será 2, para este otro será 2, para este también será 2 y para este será 5. Bueno, aquí no se nota, pero esto acá viene dividido, ¿no? Son dos cosas aparte. Son dos cosas aparte. Ok, entonces yo creo que es eso. Entonces, tener en cuenta, hagan la operación como tal, así como yo hice. Primero hice la operación, reemplacé el valor de A y de B y así obtuve los resultados definitivos para que no se confundan, ¿vale? Listo, y finalmente tenemos el punto número 8. Entonces en el punto 8 lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces dice, determina si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Luego explica tu respuesta mediante un ejemplo numérico. Ok, entonces lo que yo les propongo es primero ustedes hagan un ejemplo a partir del enunciado y posteriormente deciden si es verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, dice, si un número es negativo, entonces acá estamos haciendo el inciso B. Vamos a hacer el inciso B. Si un número es negativo, entonces el opuesto de su opuesto es negativo. Entonces, por ejemplo, número negativo, entonces digamos menos 7 es negativo. Entonces el opuesto de su opuesto. Primero, ¿cuál es el opuesto de menos 7? Pues es 7, ¿cierto? Y el opuesto de su opuesto, pues el opuesto, este es el opuesto. Opuesto. ¿Cierto? Y el opuesto de su opuesto, o sea, el opuesto de este, ¿cuál es? Pues menos 7. Por tanto, pues dice, el opuesto de su opuesto es negativo. Efectivamente, es negativo. Nuevamente es negativo. Porque pues al hallar el opuesto de 7, volvemos al número originalmente dado. Entonces, hagan eso, muchachos, con cada uno de los incisos. Entonces, ustedes sacan un número cualquiera, el que ustedes decidan, y a partir de eso aplican lo que dice la frase y determinan si la afirmación es verdadera o falsa. Bueno, entonces acá acaba la explicación de la tarea número 3. Entonces, espero que les sea de bastante ayuda y no olviden revisar el material fotocopiado que les he proporcionado en clase.